Continuando con esta sesión de hoy, en esta asignatura Derecho Procesal Penal Superior, en la cual estoy impartiendo a mis alumnos de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Margarita, UNIMAR, quien les habla el profesor Ángel Serpa Ponte, hoy transmitiendo el 30 de julio de 2022, sesiones estas que la pueden ubicar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los cuales les invito a que se suscriban. Bueno, estimados míos, estábamos abordando el tema de la forma de inicio dentro del ejercicio de la acción penal por la llamada comisión flagrante de un hecho ilícito. Decíamos que dentro de estas formas de inicio de este proceso, por la llamada comisión flagrante de un hecho ilícito, nos encontramos con lo que regulaba el artículo, que le regula el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal con respecto a la flagrancia. Decíamos que había dos formas como se concebía esa flagrancia, la llamada flagrancia propia, en la cual hay una percepción y una aprehensión de forma contemporánea, en la cual ese sospechoso es llevada a la audiencia de imputación, sobre la cual no hay duda que es en sede judicial, conforme a las regulaciones del 234 y 236 del COP, a las 48 horas de la aprehensión, pero que también la propia norma toleraba la existencia de una cuasi flagrancia o flagrancia impropia, en la cual hay una percepción sensorial de la comisión de un delito, lo cual conllevaba a una persecución, y al final de esa persecución se lograba la aprehensión, y ese sospechoso, bien sea por ser encontrado en forma propia, la flagrancia, o en forma impropia o cuasi flagrancia, a las 48 horas, era llevada a la audiencia de imputación. 48 horas que se distinguían entre 12 más 36. Esto de 12 más 36 tiene algún tipo de vinculación con el llamado forma de conocimiento oficioso del delito. Recuerda que la autoridad policial está obligada a las 12 horas de conocimiento del hecho a participarlo al Ministerio Público como titular de la acción penal. Lo que sucede es que hay conocimientos del delito con aprehensión y hay conocimientos del delito sin aprehensión. Es decir, hay conocimientos del delito en la cual ya se tiene un sospechoso aprehendido con H en el medio, y hay conocimientos del delito en los cuales se conoce son las resultas del delito, y más bien la autoridad, el Ministerio Público, va a iniciar una investigación a los fines de una individualización. Pero vamos a quedarnos todavía en el concepto de flagrancia porque mucho hay que decir al respecto. Entonces, en esa llamada cuasi flagrancia o flagrancia impropia, en la cual el sospechoso es aprehendido luego de una persecución, y lo cual la norma todavía, ni la doctrina ni la jurisprudencia regula cuál es la duración máxima de esa persecución, y que más o menos la respuesta es que mientras se mantenga de forma efectiva. Le decía que hay ciertas patologías legislativas, como por ejemplo el de la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, en donde se habla que todavía hay flagrancia a pesar de que la aprehensión no fue contemporánea en la percepción del delito, porque se permite que la violentada pueda ser examinada y de allí se deriva un peritaje, y la conclusión del peritaje, violencia física, violencia psicológica, violencia moral, abuso sexual, etcétera, sea el sustento de la aprehensión, y se dice que es una aprehensión flagrante. Bueno, flagrante no podrá ser porque no hay una relación contemporánea, y no es que ese resultado, ese peritaje, no pueda servir para la solicitud de una orden de aprehensión, lo cual es perfectamente posible. Otra modalidad, recuerda que el 44 de la Constitución te habla de dos formas de la violabilidad de la libertad, si se nos permite la expresión, que sería previa comisión flagrante de un hecho ilícito o el previo dictado de una orden. Por cierto, en la cuasi flagrancia hay otro elemento fundamental que no se ha incorporado en mi explicación, que es que ese sospechoso que es encontrado, que es aprehendido luego de una persecución y luego de una percepción, es encontrado con objetos
activos o pasivos del delito. Objetos activos con el que se comete el delito, el arma, el carro, etcétera. Objetos pasivos contra el que se comete el delito. Bueno, la droga que estaba, digamos, camuflajeada detrás de la computadora, el dinero, los bienes, si el delito es de receptación. Por lo tanto, mis estimados, son elementos que distinguen la flagrancia propia de la cuasiflagrancia. En la cuasiflagrancia hay percepción, persecución, pero encuentro con objetos activos o pasivos. Y esos objetos activos o pasivos del delito se percibieron y por lo tanto guardan una relación de atribuibilidad con respecto al sospechoso. Está consustanciado con su encuentro. Otra pregunta que la responde el 234 del COP es: ¿quiénes están legitimados para esta aprehensión? Bien sea el de la flagrancia propia o el de la cuasiflagrancia. La respuesta surge obvia, normativa. Son tres los legitimados para, lean mis labios, para aprender, con H en el medio, no aprender de lo que están haciendo ustedes ahorita, o aprendiendo o complicándose más o enredándose más. Los legitimados para aprender son: uno, la víctima, obviamente, si la víctima sobrevive al delito. Si la víctima no sobrevive al delito, ¿qué va a estar aprendiendo a nadie? Sería como una película, una ficción, ¿verdad? ¿Te acuerdas? De Ghost, el fantasma de un amor. El tipo que mataron y salen ahí las almas. Bueno, si murió, ¿qué va a estar aprendiendo a nadie? Otro, la autoridad policial. Evidentemente, el policía de punto, el policía que está en la calle, el policía que percibe la comisión de un delito. Y lo otro es el clamor público. Cuando se habla del clamor público, evidentemente yo no estoy impulsando circunstancias tales, patologías tales como el linchamiento, aquello que se deriva de una famosa decisión del juez Lynch allá en los Estados Unidos durante la época donde se toleraba el Ku Klux Klan. Bueno, no, obviamente el clamor público bajo unas pautas de razonabilidad y de racionalidad. Ese clamor público entregando al que es percibido en la comisión de un delito, en la comisión de un hecho. Evidentemente que este tema de la flagrancia pudiera ser el encuentro flagrante en una oficina pública, en la calle, pero pudiera ser también en una propia actividad procesal. Imaginémonos que alguien cometa el delito de perjurio y lo hace en un tribunal. Allí está cometiendo un delito flagrante. Imaginémonos que un testigo le da de golpes a otro en una sala de audiencia. Allí está cometiendo el delito flagrante. Imaginémonos que alguien observa en plena audiencia una locura como esta. Un procesado dándole un dinero a el juez o al propio fiscal del Ministerio Público y se percibe en ese momento una entrega controlada. Allí se está cometiendo un delito flagrante. Esto lo digo porque, dado el tema de las comunicaciones y dado el tema de los avances tecnológicos, hace cierto tiempo, y yo les recomiendo la obra, alguien que fue magistrado en la Sala Constitucional, el doctor Jesús Eduardo Cabrera, y un gran probacionista. Muchos podrán criticarle por algunas decisiones como juez en la Sala Constitucional, pero evidentemente es un gran probacionista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, autor sobre todo de ensayos y de ese portento que se llama La Revista de Derecho Probatorio. Tiene como 10 o 12 ejemplares. Ojalá la pudieran conseguir. No, en PDF todavía no está. ¿Ok? La Revista de Derecho Probatorio venezolana. Obviamente no vas a creer tú que sí. Yo hablo de la Revista de Derecho Probatorio, es una revista jurídica. Si son libros, pues. No vas a creer tú que una revista es como la Gaceta Hípica, la Ronda, antes cuando salían las revistas, la Ola. Entonces, en el primer tomo de esta revista de Derecho Probatorio,
traten de venir a Caracas y todavía se consigue esa revista de Derecho Probatorio ahí en la avenida Fuerzas Armadas y en algunas librerías jurídicas. En la primera de estas, el doctor Cabrera hace un ensayo interesante que es sobre la flagrancia en el proceso penal venezolano. Ya hacía mucho tiempo ese ensayo, ya al comienzo de los 2000. Y entonces él hablaba de que existe hay elementos de la flagrancia y elementos flagrantes. Es decir, prueba de la flagrancia y prueba obtenida de forma flagrante, lo cual son circunstancias distintas. Voy a tratar de explicarme. Por ejemplo, se sospecha de la comisión de un delito. Oye, en ese sitio como que se está vendiendo droga. A lo mejor hay elementos previos. Se solicitó un juez una orden para filmar, para grabar y de alguna forma. Y entonces el juez libra la orden de allanamiento. Ojo, no estoy hablando de orden de aprehensión, sino la orden de allanamiento. Y en la ejecución del allanamiento, el allanamiento se hace fructífero. Es decir, en la ejecución del allanamiento se encuentran elementos vinculados a un delito. Tráfico, ocultamiento de drogas, receptación, aprovechamiento de cosas provenientes del delito. O inclusive, yo iba a allanar por la comisión de un delito de la cual se sospechaba, pero en la ejecución del allanamiento ordenado judicialmente encuentro otro delito. Era para ver si se estaba traficando droga, pero encuentro el muerto allí, el lesionado, o en el momento que acaba alguien de ser violado. Entonces, pueden haber, digamos, prueba de la flagrancia, en el sentido de que existen elementos anteriores al encuentro flagrante que de alguna forma tolera, justifica, legitima esa flagrancia, porque hubo una previa orden de allanamiento que al realizarse verifica la comisión efectiva de un delito. Vamos, es un delito permanente, es un delito que se mantiene en el tiempo, como el criterio de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia frente al carácter permanente del delito de secuestro, que se está manteniendo en el tiempo, y allí encuentro al secuestrado en el pleno desarrollo. Entonces, esa sería la prueba de la flagrancia. Pero también hablamos de la prueba flagrante. ¿Qué es la prueba flagrante? La que se aprehende en el momento de la propia aprehensión del sospechoso. No solamente se aprehende al sospechoso, sino que se aprenden elementos en la ocasión de la flagrancia. Esos mismos elementos activos o pasivos del delito. Y es un poco lo que justifica que el fiscal del Ministerio Público, en dicha audiencia de imputación ante el juez, pueda solicitar que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia, en el sentido que ese fiscal le dirá al juez, no, ya yo no tengo más nada que investigar, tengo todos los pelos en la mano, es decir, todo ocurrió frente a la comisión flagrante, yo prescindo de una fase nada menos, amputo, corto, una fase procesal, la fase preliminar, la fase intermedia, en donde se desarrolla la audiencia preliminar, la fase intermedia. Entonces, estoy amputando una fase para que el acto conclusivo yo lo presente directamente ante el tribunal de juicio. Por cierto, me escucharon y vieron mis labios. Acto conclusivo, que sería o el decreto de archivo fiscal, o la solicitud fiscal de sobreseimiento, o la acusación. Perdóname, Ángel Serpa, pero si se encontró de forma flagrante el delito, ¿va a terminar presentando una solicitud de sobreseimiento? Perfectamente posible. Es decir, no es que esté direccionado o determinado que si el encuentro fue flagrante, al final vaya a terminar presentando la acusación. Puede ser que en esos de 10 a 15 días, para presentar ese acto conclusivo directamente desde el tribunal de juicio, el fiscal se dé cuenta que esos elementos no eran suficientes y que por lo tanto no va a encontrar más elementos, no hay nada más que investigar,
o que ese hecho no configuraba un delito, a pesar de que lo había imputado previamente, pero ya no tengo la robustez para poder sustentar una acusación. Es decir, eso que me habla el 308 del COP, fundamento serio, ¿ok? Ya yo no lo tengo presente. Tenía una probabilidad objetiva, probabilidad, pero de probabilidad a fundamento serio hay un rebus sic stantibus, hay una variación de la condición procesal que ahora es distinta. Es decir, si a mí se me exige acusar las 3 O de la acusación: oficiosidad, obligatoriedad y oficialidad. Oficialidad porque soy un ente público. Obligatoriedad porque me apropié del ejercicio de la acción penal. En algún momento de la historia se dividieron las aguas entre delitos de acción pública y delitos de instancia de parte agraviada, y la colectividad y el poder público lo asumió como un delito de acción pública en la protección de bienes jurídicos de reconocimiento colectivo. Y oficiosidad, que es la más importante, lo tengo que hacer bien. Por lo tanto, no lo puedo hacer bien si tengo tal escasez de elementos, si tengo tal escualidez de elementos. No puedo sustentar. Recuerda que la sentencia que se vaya a dictar es una sentencia en la cual no puede mediar duda razonable, ni duda con respecto al hecho, ni duda con respecto al derecho que sustenta el hecho, ni duda con respecto a la prueba. Entonces, no puede haber duda razonable. Y yo no puedo esperar que el acusado vaya a admitir los hechos. Yo no puedo estar contando con su admisión de los hechos. Es decir, la probanza tiene que ser externa, distinta al propio acusado como fuente de prueba. Eso es una excepcionalidad. Es algo libre, voluntario, que se asume. Entonces, volviendo al tema, el llamado encuentro de elementos flagrantes. Es decir, se aprendió al sospechoso, pero también se aprendió elementos. Ahí serían los elementos flagrantes, las pruebas flagrantes, distintos a las llamadas pruebas de la flagrancia. Decía yo que, y volviendo a aquel artículo que hacia comienzos de los 2000 escribió el doctor Cabrera en esa revista de Derecho Probatorio, en el primer tomo, sobre la flagrancia. Ustedes recuerdan que en aquel momento todavía debe existir, ustedes, muchos de ustedes que son amantes de la tecnología, de la cosa informática, un programa allí en el internet, creo que se llama Google Earth o algo por el estilo, en la cual ustedes se meten en ese programa y en tiempo real ese programa está conectado a algunas cámaras que están ubicadas en muchas partes del mundo, y tú puedes ver en tiempo real lo que está ocurriendo en calles tan distantes. De Champs-Élysées, allá en París, la calle 45 de Nueva York, London Street, Oxford Street, allá en Londres, Oxford Street, una calle de Sabaneta, o el Boulevard Guevara, ahí en Por la Mar. Y entonces alguien podrá decir, oye, mira, así como ustedes me están mirando a mí en este momento, oye, ahí como que se está cometiendo un delito. Mira cómo ese carro atropelló al otro. Mira cómo el otro hurto con destreza, le sacó la cartera. Imagínense ustedes lo que me están viendo en este momento, no lo que están viendo esto de forma diferida en el YouTube, sino lo que están viendo ahorita en tiempo real. Que alguien acá se aparezca detrás, ¿verdad? Y yo le diga, mira, te dije que no me molestaras, no me molestes, estoy en una clase, ven acá, y le estrangulo, ¿verdad? O lo estrangulo y lo mato en ese momento. Y ustedes están diciendo, oye, estoy en la percepción de la comisión de un delito flagrante. Bueno, habrá mucha percepción, pero ustedes no tienen la posibilidad de la persecución. Y es lo que yo difiero de Cabrera, porque la Cabrera habla de que allí, en este ejemplo, estaría un delito flagrante, porque se está percibiendo contemporáneamente en forma real, pero la flagrancia ha de conducir a dos elementos: la posibilidad de la percepción, de la persecución, pero también de la aprehensión.
y ustedes no tienen esa posibilidad. Distinto es estas cámaras, no sé, en las ciudades habrá un ente policial. Aquí uno de ustedes se presentó como funcionario policial o fue funcionario. En algún sitio, allá en Nueva Esparta o aquí en Caracas, habrá centros de monitoreo en donde están viendo de forma constante las cámaras ubicadas en las calles y allí un ente policial está percibiendo la comisión de un delito. Obviamente que mal se podría hablar de la comisión flagrante frente a una grabación diferida. Y ustedes dirán, bueno, pero si la grabación es en tiempo real, ustedes se la pasan yendo a un concierto. Ahora que Venezuela se arregló y vienen los conciertos, y entonces la gente, mira, aquí está, estoy grabando a José Luis Rodríguez en el concierto, te lo estoy pasando en el mismo momento. En el mismo momento. Bueno, de nuevo, repito, la posibilidad de la persecución ha de estar vinculado a lo coetáneo, H en el medio. Entonces, bueno, ahí ese sospechoso es llevado a la llamada audiencia de imputación. Y vamos a dejar congelado el tema de, porque le dije yo que 10 o 7 minutos antes iba a cerrar la grabación para iniciar preguntas con ustedes. Esta es una forma de inicio. Ahora bien, habrá otra forma de inicio y allí lo coloco en la lámina, que es el llamado conocimiento autónoma, llamado también notitia o noticias criminis, delito clandestino. ¿Qué pasa allí? Bueno, esto se suele llamar como conocimiento oficioso. A mí no me gusta mucho esa expresión de oficioso, porque en la teoría del proceso, cuando se habla de lo oficioso, es cuando un juez asume, digamos, voluntariamente el inicio de un acto procesal sin que nadie se lo haya solicitado. Por cierto que previamente, dentro de la clase, le hice una pregunta a una colega acá y me respondió muy bien sobre lo que se denomina los actos de obtención. Ella dice que, o me respondió que son los actos que provienen de las partes. Y esto es muy importante, mis estimados. Es decir, es la perspectiva, digamos, personal del proceso penal, personal. Es decir, ¿quiénes intervienen en el proceso? En el proceso intervienen partes y sujetos procesales. Las partes son las que ostentan pretensión, la pretensión procesal. Aquel famoso libro de Jaime Guas, La pretensión procesal, que también algunas personas lo confunden con la noción de carga procesal. Tengo la pretensión procesal, ostento una pretensión. Recuerden que en el proceso civil, por ejemplo, se habla de pretensión, acción y demanda. Entonces, la demanda iniciando el proceso civil, lo cual es distinto en el proceso penal, porque lo más parecido a la demanda sería la acusación, pero hay una fase, toda una fase, la fase preparatoria, que es una fase procesal, no es una fase administrativa, no es una fase de policía solamente, es una fase de actos procesales. Y por lo tanto, las partes ejercen pretensiones. La pretensión de sanción por parte del Ministerio Público, la pretensión también de sanción por parte de la víctima, si se convierte en parte procesal, y la pretensión de reafirmación de la presunción de inocencia por parte del procesado y por parte de la defensa. Son pretensiones y por ello se llaman partes, tomando el criterio de otro gran procesalista, Goldsmith. ¿Okay? Las partes procesales son las que ostentan pretensiones. En cambio, los sujetos procesales ostentan deberes en el proceso. No tienen pretensiones, deberes para satisfacer derechos colectivos. Por lo tanto, será un sujeto procesal el juez con la obligación de decidir. Artículo 3, 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Será un sujeto procesal el policía, el órgano auxiliar de investigación, no ostenta pretensiones, tiene un deber a partir de un cargo, un ejercicio de investigación. Será un sujeto procesal
el secretario del tribunal, la secretaria del tribunal. Tiene una finalidad fedataria, lean mis labios, con fe, da fe judicial de lo que acontece en esa audiencia. Será un sujeto procesal el testigo, con su triple obligación: acudir al proceso, declarar y decir la verdad. Será un sujeto procesal el perito. Entonces, la distinción entre partes y sujetos. Las partes enarbolan o ponen actos de impulso en el proceso. En cambio, uno de los sujetos, que es el juez, realizan actos decisorios, y que ayer yo explicaba cómo se diferencia conforme al 157 del COP los actos decisorios en el proceso penal, distinguiéndolo entre sentencias y autos. Sentencias para condenar, absolver y sobreseer. Lo redije bien claro. Sobreseer, lo dije bien claro. Sobreseer. El sobreseimiento es una sentencia y así debe ser recurrido. Y los autos. Autos que son importantes, con trascendencia aflictiva. Auto de privación de la libertad, 240 del COP. Auto del dictado de una medida cautelar sustitutiva, 242 del Código Orgánico. Pero hay autos de mero trámite o mera sustanciación, el descrito en el 309. Auto de fijación de la audiencia preliminar. 3 líneas, 4 líneas, no hay que aplicar mucho. Por cuanto se interpuso la acusación, se fija la audiencia preliminar de 15 a 20 días hábiles. No se exige una motivación. Por cierto, hay actos decisorios que ni siquiera están escritos, ni siquiera todavía se plasman en actas, pero ya fue decidido por el juez. Señor alguacil, haga comparecer al acusado Pedro. Señor alguacil, cierre la puerta porque hemos decidido realizar la audiencia de carácter privado. Viene la parte y dice objeción frente a la pregunta de la contraparte, y el juez decide no al lugar. Todavía no está el acta firmado, pero ya lo decidió, no al lugar. Por cierto, esos actos decisorios no escriturados todavía pueden ser impugnados. Pues obviamente el recurso de revocación, ahí lo tienes, 436, 437, 438 del Código Orgánico Procesal Penal, frente a pronunciamientos de mero trámite del juez en la audiencia. Entonces, aquí cuando se habla del inicio oficioso, ¿verdad? Como forma de inicio, es una forma un tanto inadecuada, porque aquí no es el juez quien oficiosamente estaría iniciando. De alguna forma nos estamos enterando de la comisión de un delito. Noticia crímenes, hay un delito clandestino. El Ministerio Público no es un ente así eunuco. ¿Te acuerdas? Los adornos esos que alguien tiene en las casas, que por cierto me han dicho que son pavosísimos. Los adornos esos desde el monito ese, los 3 monitos, ¿verdad? El que no ve, el que no oye, el que no habla. Bueno, el Ministerio Público no es un ente, no es un Ministerio Público, bueno, ve televisión. Bueno, cuando antes pasaban las cosas por televisión, ve internet, lee prensa, cuando antes había prensa. Se entera de alguna forma de la comisión de un delito. Pero obviamente también puede ser a través de la autoridad policial. El órgano auxiliar policial, quien por código está obligado en las 12 horas para notificar al Ministerio Público del conocimiento de un delito. Y ustedes viendo la lámina dirán, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre este conocimiento con respecto a la flagrancia? La repito, en el caso de la flagrancia, el conocimiento del delito se da con la aprehensión de un sospechoso. Aquí, en el conocimiento autónomo, todavía no hay un sospechoso. Se conocen las resultas del delito. Oye, la cuenta está vaciada. La vidriera está rota y los bienes ya no están. Oye, ahí está alguien tirado en el piso, lo acaban de matar. Por la forma de la muerte no se pudo haber suicidado, alguien lo tuvo que haber matado. Hay que iniciar un proceso de individualización, pero previo una investigación. Y de allí, en este conocimiento oficioso,
se origina un acto procesal muy importante, que es el llamado decreto de proceder. Algunos de mala forma lo llaman orden de inicio o autos de inicio. La peor forma de llamar es el auto de inicio, porque quienes dictan autos son los jueces, ¿ok? No los fiscales. El fiscal decreta inicio, decreto de proceder, decreta de reserva de actuaciones, decreto de archivo fiscal. Entonces, vamos a quedarnos con el llamado orden de proceder, por lo cual el Ministerio Público está asumiendo la necesidad de una investigación. Cuando se lee entre líneas que hay detrás de una orden de proceder, de un decreto de proceder, existe la necesidad de una investigación. Y obviamente no es una investigación para obtener una nota en un posgrado procesal o en criminalística. Tiene un sentido forense. Es una investigación para una individualización. Y si al final de esa individualización se ubica precisamente esa finalidad, se ha individualizado a alguien, le surge la necesidad al Ministerio Público de la imputación. Es decir, investigación, individualización e imputación. Las tres I. Aquí, evidentemente, ya ha trascendido del investigado al imputado. Varias cosas que hay que decir. Por ejemplo, si hay elementos de convicción que van a servir para esa imputación, pero que son elementos que se desvanecen, que no aguantan, no es que no aguantan ni siquiera para el eventual juicio oral y público, sino es que siquiera aguantan para una audiencia de imputación o aguantan para una audiencia preliminar. Estamos en presencia de la llamada prueba anticipada. Entonces, esa prueba anticipada 289 funciona también para encontrar elementos de investigación, elementos de convicción, pero también funciona como prueba. Pero fíjate el momento en donde estamos hablando. Una audiencia de prueba anticipada previo a la imputación. Sí, perfectamente posible. En la redacción del 289 se habla de que quien debe asistir a dicha audiencia de imputación, además de la víctima, el juez, la defensa y el fiscal, es el imputado, pero también dice el 289 de quien simplemente es investigado. ¿Ok? Entonces, ese investigado asistiendo a la audiencia de prueba anticipada, si existe la posibilidad del desvanecimiento del sujeto de prueba. No es que se va a desaparecer como un acto de magia. Ya quien esté creyendo en magos, bueno, hace años que ya ni se ve mago. Antes se veía el mago Henry en la época mía, el David Copperfield, que ya ni se ven actos. Es que ni circo, ¿ok? Antes venían los valentinos, que a Caracas, no sabe, no, con la carpa. Ya no se ven ni magos. No, que se desvanece. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una enfermedad o se va, pues. Vino el turista a hacer turismo en Venezuela y apenas llegó lo atracaron. Lo que gana le va a quedar de hacer turismo. Y que playa el agua, ni que nada. Me voy directo, me quedo en el aeropuerto, el próximo vuelo. Entonces, de alguna forma, anticipación del desahogo probatorio. Entonces resulta que esa individualización va a conllevar a la imputación. Y aquí sí entramos en palabras mayores, mis amigos. El acto de imputación. Y entramos en palabras mayores porque previo a septiembre de 2021 la cosa era relativamente sencilla. Pero ahora se bifurcan las aguas. Hay mucho que hay que decir frente al llamado acto de imputación. Se las trae. Y como les prometí, unos minutos antes de que concluya esta sesión de preguntas a ustedes, bueno, voy a dejar de grabar digamos, para el YouTube y me quedo solamente con ustedes por acá.